Dice que habían también porteros y vigilantes. Versículos 18 y 19. Todos los levitas de la santa ciudad eran 284 los porteros. Acab, Talmón y sus hermanos, guardas de las puertas. Vamos a poner aquí como número 11, porteros y vigilantes. Porteros y vigilantes. ¿Qué significa eso? Personas preocupadas por detectar amenazas. Personas que están siempre atentos a detectar peligros. Otra vez hablábamos de las puertas. Los que tienen el hábito de ponerle candado a la puerta, chapa, qué sé yo, llave a las puertas cuando se termina el día, por decirlo. Pero hoy día no solamente tenemos que estar preocupados de las puertas de la casa, sino que también tenemos que estar preocupados de las puertas abiertas del internet, del teléfono, ¿cierto? Etcétera. Tenemos que estar preocupados de eso. Tenemos que estar preocupados de los horarios, los permisos, controlar. Eso habla de seguridad. Eso habla de una familia bien establecida. Hoy día la tendencia es que los jóvenes presionan, estiran el permiso, etcétera. Hay padres que controlan a sus hijos por el control del teléfono. ¿Dónde estás? Lo llaman cada ciertos minutos, ¿cierto? ¿Dónde vienes? ¿Con quién vienes? Hay madres que controlan a los hijos desde el trabajo a la casa. Llegaste, te calentaste la comida, almorzaste, hiciste tus tareas, etcétera. Hermanos, es saludable, siempre y cuando esto no dañe la confianza y las relaciones. Pero hay que tener esta actitud de ser portero y vigilante, velar por la seguridad, tener discernimiento, detectar anticipadamente los movimientos del enemigo. Bien, nos quedamos hasta aquí con este repasito y vamos a seguir ahora con los que habitan fuera de la ciudad de Dios. Yo no quiero decir que son mejores o peores los que viven dentro o fuera, sino que yo digo que tienen funciones distintas. Funciones distintas. Por decirlo de una manera, dijimos la semana pasada que estos tenían un compromiso mayor, una entrega mayor, tenían un grado de fe mayor. Que vimos que una de las cosas que, por ejemplo, no era muy atractivo vivir dentro de la ciudad era que el negocio, el comercio no era mucho, no había mucha producción. Entonces, además que estaban expuestos porque los enemigos odiaban la ciudad. Mirando todo esto, me di cuenta de que, por ejemplo, la Biblia nos habla de ministerios. En Efesios capítulo 4 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Podríamos decir que estos 5 ministerios son los 5 ministerios mayores dentro de lo que es los dones del Espíritu de Dios para la iglesia. Pero también hay otros ministerios y otros dones casi tan importantes y necesarios que están en la palabra. Por ejemplo, la lista de Gálatas habla del fruto del Espíritu y habla de los dones del Espíritu.
en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, dones del Espíritu. Gálatas, fruto del Espíritu. Pero en Romanos habla de otros dones que no son los dones que aparecen en Efesios, los dones ministeriales. Por ejemplo, Romanos 12, 4. Si gusta podemos mirar. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces estamos conscientes de que no todos ejercemos la misma función. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, aquí Dios como que, no sé si estará bien el término, pero Dios es como el gran director que dirige esta sinfonía de dones en su pueblo. Cada uno tiene un don diferente, pero el Señor dice todos los dones tienen que ser interdependientes. Cada persona, yo tengo un don que usted no tiene, usted tiene un don que yo no tengo. Yo pongo mi don al servicio suyo, usted debe poner su don al servicio mío. Y de esa manera interdependemos e interactuamos. De tal manera que ninguno se arroje la autosuficiencia. Ninguno, sino por el contrario, cada uno tiene que ser humilde porque no tiene el don que tienen los demás. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros podemos funcionar. Dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe. Mire, aquí esta versión que se llama la Nueva Traducción Viviente, dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios le dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Versículo 7. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Esta versión dice, si tu don es servir a otros, sírveles bien. Y si eres maestro, enseña bien. El 8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esta otra versión dice, si tu don consiste en animar a otros, anímalos. La exhortación. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad con otros, hazlo con gusto. Mire, yo no sé si estaba en sus antecedentes que existían estos dones. Porque a veces uno dice, yo no encajo en ninguno de estos. Pero Dios te dice, no te preocupes, hay más. Y hay uno donde tú puedes encajar perfectamente. Dijimos, hermanos, que los dones tienen que ver, número uno, con el potencial que Dios nos ha dado, con las habilidades que Dios nos ha permitido desarrollar, con las cosas que a nosotros nos gusta hacer. Gran parte de los dones están asociados a eso. Dios no nos va a llevar a hacer cosas que nosotros detestamos o no nos sentimos bien, no nos sentimos cómodos. Los dones tienen que fluir. Y si mi voluntad no está en armonía con lo que Dios espera de mí, hermano, yo le voy a dar un problema a Dios. Hay gente que, por supuesto, tiene un nivel de entrega mayor y de renuncia,
Pero la mayoría de la iglesia, yo diría que hay gente que tiene como una expectativa de ser usado por Dios en un fluir espontáneo. Ahora, cuando yo me doy cuenta de que Dios me usa en esta área, ¿qué debo hacer? Mejorar, aprender, investigar. ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, dice, el que exhorta la exhortación, el que preside, dice, con solicitud. Cuando habla de presidir, está hablando de un don de liderazgo, ¿cierto? Y de una gracia en la área administrativa, de coordinar, de planificar, de organizar, de supervisar, etcétera. Todo eso, pero bajo los parámetros de Dios. Si usted llega a una empresa, le dice el jefe de personal, mira, tú tienes este currículo, te vamos a contratar para que tú hagas esta función. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, llama por el interno al jefe de este nuevo trabajador y le dice, mira, te voy a presentar a fulano de tal, aquí está, él viene a trabajar en esta área. Entonces el jefe le dice, bienvenido, gracias por, nos gusta que tú pertenezcas a esta empresa, etcétera, etcétera, toda la presentación, yo diría simpática y protocolar, ¿cierto? Eso dura el primer día. Y todos se asoman, así que llegó un nuevo, ¿cierto? Hay una persona nueva, sí, ¿cómo será? Al día siguiente, el jefe ya no es la misma persona. Necesito que tú aprendas a hacer esto y necesito que tú me rindas esto. Esa persona está funcionando, yo diría, por la presión, ¿cierto? Volvamos a la figura esta de la carretita, ¿cierto? Ya no es la zanahoria, sino que es el chicote, ¿cierto? Hermano, pero en la obra de Dios es diferente. En la obra de Dios es diferente. El líder tiene que ganar voluntades. El líder tiene que tener la habilidad de lograr que las personas hagan con gusto lo que el líder les sugiere que hagan. Y este es un proceso totalmente diferente, absolutamente distinto. El jefe le exige, pero un líder, de acuerdo a ese don, es una persona que entusiasma, es una persona que motiva, es una persona que genera confianza hasta lograr conformar ese equipo. Hermanos, las cosas funcionan, en la obra de Dios generalmente funcionan por relaciones, por relaciones. A ver si a mí me ponen a cargo de un ministerio. Yo necesito que el ministerio funcione bien. Y para eso yo necesito hacerme escuchar por la visión que yo tengo respecto de ese ministerio. Si esos colaboradores están allí también motivados por la misma visión, yo tengo que generar un lazo, vínculo de confianza que me permita a mí recibir ese don como un recurso más para el ministerio. Pero yo debo cuidarme mucho, por ejemplo, de no caer en el juego del látigo que usan en la empresa de afuera. Porque si no, esa persona inmediatamente se me parapeta en una posición donde dice, no, pues aquí la cosa es por voluntad. Entonces, si hay una emergencia, por ejemplo, yo necesito que todo funcione bien por la presión que tenemos, pero si yo no he logrado construir unos códigos
que se van originando por la relación de confianza, lamentablemente yo no voy a tener el respaldo y el apoyo que necesite en ese momento de confianza, de urgencia. No es fácil, pero son dones de Dios. Yo necesito, hermano, necesito tener eso. Por supuesto que uno no es monedita de oro, como se dice, ¿cierto? Pero uno tiene que tener esto siempre en la mira, de que la obra de Dios va desarrollándose conforme se van sumando las voluntades. Yo tengo que lograr que esa persona mantenga la misma voluntad para que las cosas ocurran. Hay diferentes estilos de hacerlo. Hay gente que es muy, por decirlo, extrovertido. Hay gente que lo hace con la vía del humor. Hay gente que lo hace por las vías de comer juntos. Hay otros que lo hacen con jornadas de capacitación, de meterse en temas de la palabra relacionados con esto. Pero sea como sea, hermanos, siempre es un don de Dios. Hay gente que tiene un estilo paternalista, hay otro que tiene un espíritu carismático, hay otro que tiene un espíritu de el que yo lo hago y tú miras como yo lo hago para que tú vayas aprendiendo, etc. Son diferentes estilos, pero son dones de Dios. No es fácil. ¿Sabe? Terminé de leer un libro que se llama Perfil de 3 monarcas. Y ese libro a mí me abrió mucho. Habla del rey Saúl, habla del rey David y habla del rey Absalón. Cuando Saúl no era rey, era un joven trabajador del campo. Trabajaba con su padre. Su padre era una persona que tenía recursos, pero Saúl no era una persona importante. Sin embargo, Dios lo sacó de allí para que sea el primer rey. Tenía cualidades, tenía habilidades. Fue también una persona que conoció a Dios, que experimentó la llenura del Espíritu Santo. Pero sin embargo, él comenzó a tener actitudes. El poder como que empezó a afectarle. Y llegó un momento en que él menosprecia el sacerdocio y él se atreve a hacer sacrificios porque el profeta no llegaba. Hermanos, aparece en escena otro personaje llamado David, un pastor, un cantor y una persona que amaba a Dios. Tenía estas 3 características: pastor, cantor y además era diestro con la onda para defender su rebaño. Entonces Saúl necesita, porque ya el Espíritu de Dios no estaba, y cuando no está el Espíritu de Dios entran otros espíritus, y comienza Saúl a ser atormentado y él pide que ubiquen a alguien que toque bien para que sea ministrado en los tiempos en que el espíritu inmundo le atormentaba. Y bajo eso aparece David. Pero también David, paralelo a eso, se atreve a matar un oso de 2,5 metros, a un oso de los enemigos del pueblo de Dios, llamado Goliat. Sí, el gigante Goliat, ¿cierto? Filisteo. Se atreve a matar a un oso filisteo y con eso David del anonimato pasa a la fama. Y eso activa el corazón envidioso de Saúl. Y ese jovencito que simplemente le tocaba las melodías pasa a ser el enemigo público número 1 de Saúl. En este libro dice, cuando David fue ungido para ser rey,
no fue de la unción al trono directo, sino que de la unción pasó a la aflicción y a la persecución. ¿Se da cuenta? Bueno, el tema es que David fue pulido, procesado, perfeccionado en el dolor, en la aflicción, en la persecución, conoció la soledad, conoció el barro, conoció las cuevas, todo eso. Cuando David llega al trono, no era el mismo David, era otra persona. Dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Siempre, hermanos, siempre Dios va a procurar que sus hijos sean conforme al corazón de Él. Dios sabe lo que necesitamos, Dios conoce nuestro presupuesto, Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce todo, pero Dios, cuando nos tomó por hijos, siempre va a querer que nosotros tengamos un corazón como el de Él. Finalmente llega David al trono sin jamás haber hablado mal de Saúl, sin jamás haberle respondido una lanza, sin jamás atreverse a levantarle la mano. Cuando David llega a ser viejo, la situación no cambia mucho, porque ya no estaba Saúl, pero aparece en escena otro personaje, Absalón. Y Absalón era el ambicioso que quería el trono. David pasó su juventud siendo perseguido por Saúl. David pasa su vejez siendo perseguido por Absalón. En ambas cosas, en ambos casos, nunca David se defendió, nunca David respondió mal por mal, nunca David habló mal ni de Absalón ni de Saúl. Hermanos, las vueltas de la vida a uno lo llevan a mantener una actitud siempre madura y prudente. Dios espera que nosotros funcionemos con los dones que Él nos ha dado, y Dios espera que nosotros seamos coherentes con lo que Él deposita como confianza en nosotros, los recursos que Él pone en nuestras manos. Dios espera que fructifiquemos. Por eso dice, el que preside con solicitud, es decir, de acuerdo a los parámetros escriturales, no a los parámetros que tiene el mundo. Si tú mantienes una actitud de liderar bajo esos principios, tenlo por seguro que Dios siempre te va a honrar. Tal vez no en el momento que tú esperas, pero Dios te honrará. Si te mantienes en esa actitud de ser un líder inspirador, más que el líder que impone o que chicotea, etcétera. Wow. Estamos comentando esto porque nos vamos a dar cuenta, hermanos, que estos dones son importantes. Seguimos. Versículo 9. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Yo tengo que siempre preguntarme, ¿amo verdaderamente a esta persona? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si hay algo que me llamó la atención en ese libro, fue que David supo guardar su corazón. De David y de Absalón. Un joven indefenso perseguido con un rey, un viejo indefenso perseguido por un vigoroso e impetuoso nuevo rey. En ambas cosas, él guardó siempre su corazón. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Dice esta versión, ámense los unos a otros con un amor genuino
y deleítense en honrarse mutuamente. Versículo 11, lo que yo les hablaba hace un momento, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y el versículo 12, gozosos en la esperanza, sufrido la tribulación, constantes en la oración. 3 verbos importantes: el gozo, el sufrimiento, sufrir, gozarse, sufrir y orar. En la esperanza, siempre mantener el mismo gozo. En la tribulación, una actitud correcta. ¿Qué estás, Señor, haciendo en mí? ¿Qué estás provocando en mí? ¿Qué cambios quieres hacer en mí? Y constantes en la oración, porque eso realmente es lo único que podemos hacer cuando las cosas no están siendo o resultando como uno espera, o cuando las pruebas son más largas de lo que uno pensaba, etcétera. Bien, versículo 13, final, compartiendo con las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Cuando habla de compartir necesidades, tenemos que hablar de necesidades en 3 áreas. 3 áreas. Un área física, un área en el alma y un área en lo espiritual. Necesidades materiales, necesidades afectivas, necesidades espirituales. Porque nadie es tan pobre, hermano, como para no tener con quién, no tener que compartir con el que tiene necesidad. El dinero no es todo. Lo material no es todo. Hoy día la gente tiene mucho. Usted se asombra. Ayer una señora en la feria se estaba probando una chaqueta en la ropa americana. Yo iba pasando y me dijo, oiga, ¿cómo me queda? Le queda caballero, ¿cómo me queda? Yo le dije, le queda súper bien. Era una chaqueta de cuarina y me dijo, pero tiene este tajo acá. Yo le dije, bueno, llega al zapatero, el zapatero se los... Claro. Y no se va a notar nada. Y yo la estaba mirando así como una persona muy pobre. Y me dijo, pero ¿sabe qué? Ya, me la llevo, pero ¿sabe cuál es el problema? Es que mi marido me va a retar. ¿Pero por qué la va a retar, señora? Me dijo, lo que pasa es que yo tengo cualquier ropa. Dijo. Y ahí yo quedé plop. Hay gente que tiene necesidades de otro tipo. Necesidades espirituales, necesidades del alma. Hermanos, con esto podemos ir ahora a lo que nos interesa. Versículo 20. ¿Quiénes estos que vivían fuera de la ciudad? Dice el resto de Israel, sacerdotes y levitas. Entonces, número 1 eran sacerdotes. ¿Quiénes son estos sacerdotes? Gente mediadora, intercesora, todoterreno. ¿Se entiende la idea? Aquí, hermanos, funcionamos bien, pero afuera no siempre. Que seamos intercesores de todo terreno. Este término de todo terreno es, usted sabe que hay autos que son solo ciudad, city car, ¿cierto?
City-car es solo ciudad. Está diseñado para andar en la ciudad. No es muy grande, no ocupa mucho espacio, no consume mucho combustible y son rápidos. City-car. Pero hay otros que son todoterreno. El todoterreno puede ir a la montaña, puede ir a la costa, puede subir cuestas, puede andar por caminos pedregosos, puede cruzar charcos y no le va a pasar nada. Dios quiere que nuestra presencia sea también todoterreno. Amén. Que funcionemos allí donde otros tal vez no llegan. Un sacerdote de ciudad puede ser un tipo elegante, ¿cierto? Educado, fino, pero en el campo se necesita algo diferente, ¿cierto? Que seamos cercanos, eso es lo que Dios quiere, que seamos cercanos a todo tipo de personas. Levitas, nuevamente, serviciales. Dice el versículo 20. Tenían presencia en todas las poblaciones, eran accesibles al pueblo, velaban por los intereses del reino. Tercero, dice el versículo 21, dice, los sirvientes del pueblo habitaban en Ofel y Silja y Gispa, tenían autoridad sobre los sirvientes del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban bajo autoridad. No gusta esto, pero este es un principio espiritual básico. Una persona que no entienda lo que es la autoridad espiritual siempre va a tener problemas. El enemigo detecta quienes tienen conflicto con el reconocimiento de la autoridad espiritual. La autoridad espiritual es cobertura espiritual. La autoridad espiritual es respetar a esa persona que Dios puso sobre mí como mi autoridad. El problema es que algunos, hermano, yo se la hago difícil, sinceramente. ¿Sabe por qué? Porque uno equivoca el sistema cuando es autoritario. Yo le digo, hermano, no voy a imponerte nada. Tú tienes que tener claro quién es tu autoridad espiritual y debes saber sujetarte y honrar a esa autoridad. Hay algunos que se la hacen fácil porque le imponen la autoridad, son autoritarios. Pero el reino de Dios no funciona así. Aleluya. Entonces, hermanos, lo importante es estar bajo autoridad. A veces llegan personas acá y no se acostumbran. Porque tenemos un sistema como iglesia que funciona todo bien sin que se note quién manda. Entonces ellos piensan que como no se nota quién mandan, yo aquí voy a salir con la mía, ¿cierto? Sin embargo, rebotan porque no entienden de que el sistema tiene que ser de acuerdo a los principios del reino. Y cuando se dan cuenta que están yendo contra los principios del reino, dicen ya, hasta aquí nomás llego, y se van. Aleluya. Hermano, uno tiene que sujetarse de actitud. Sujetar el corazón, sujetar las palabras, porque por allí va, me parece, la bendición de la cobertura espiritual. Ahora esas personas no necesitan darle recordando que él es el jefe, no necesita. Uno tiene que tenerlo clarito de aquí adentro y Dios siempre le va a bendecir. La versión de la
de la NTV dice el versículo 21, dice: sin embargo, todos los sirvientes del templo, bajo la dirección de Sija y Gispa, se establecieron en la colina de Ofel. Número 4. Dice el versículo 22. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bami, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, hijo de Asaf, de los hijos de Asaf, cantores sobre la casa de Dios, sobre la casa de Dios. Significa que eran responsables, asumían responsabilidad, responsable, tenían a su cargo. Hazte cargo, asume la responsabilidad. Si hay algo hoy día que no gusta, es asumir responsabilidades. Vi ayer en el diario las fotos de cómo quedó después de la toma uno de estos liceos. El liceo de aplicación. Entrevistaron a una profesora de química, una mujer de muchos años parece, y ella echaba de menos instrumentos que tenía muchos años, que era parte como del patrimonio histórico de ese liceo. No estaban. Todo el piso, las murallas, todo estaba rayado. Hermanos, una cosa es manifestar su disconformidad y otra cosa es la delincuencia, la destrucción, porque sí. Yo me ponía la alcaldesa, siendo una mujer con la trayectoria que usted sabe, pero se tomaba la cabeza a dos manos por todo eso que estaba viendo. Yo dije, ¿qué haría yo? Tal vez tendría que reinvertir en comprar, pero que nada quede en el liceo, porque el riesgo de la toma puede ser cualquier minuto. Y eso que quede allí hasta el término de año. La pintura, el rayado y todo eso, no hacer nada porque no se sabe en qué momento se lo pueden volver a tomar. Da pena cómo han cambiado los tiempos. Asumir responsabilidades. Y aquí esta responsabilidad tiene que ver con la música. No sé si usted se da cuenta. Cantores sobre la casa de Dios. Quiero decirle, hermanos, que la música es tan importante como cualquier otra función dentro de la casa de Dios. La música es importante porque dice la definición de música, no sé si estoy bien, dice, es el arte de expresarse por medio del sonido. Y cuando hablamos de arte, hablamos de facultad del espíritu. Quiere decir, hermanos, que a través de la música hay una expresión espiritual. Quiere decir de que cuando hay música, también es el ambiente propicio para que la presencia de Dios se manifieste. Por lo tanto, se debe hacer con excelencia, se debe hacer con reverencia, se debe hacer con entusiasmo, se debe hacer con participación de todos. ¿Por qué? Porque es para Dios. Y ellos lo tenían muy claro y sabían y asumían la responsabilidad de hacerlo bien. Bien. Y no sé si valdrá la pena extenderme un poco más, se nos está yendo la hora. Número 5. ¿Qué dice el versículo número 5? El versículo 23. Dice, porque había mandamiento del rey acerca de ellos,
y distribución para los cantores para cada día. El rey había establecido esto. Significa, hermanos, que había una organización, había una orden real, había por lo tanto reglamento, había procedimiento. Asumían deberes diarios cada día. Organización. Organiza tu vida, organiza tu familia, organiza tu trabajo y todo siempre va a ser mejor. Y si sirves a Dios, organiza tu servicio a Dios. Hermanos, si hay algo que es bueno, si hay algo que funciona, es que toda persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios tiene que tener la habilidad de hacer práctica esa palabra de Dios. Cuando uno hace práctica la palabra, le está entregando a esa persona herramientas, le está entregando a esa persona recursos para ser una mejor persona. Si hay algo que debe ser la iglesia, es precisamente esto: sacar de la Biblia toda la riqueza para enriquecer a la gente. No podemos nosotros enfocarnos en simplemente textos inspiradores. Porque una cosa es activar la parte emocional, lograr la voluntad de algunas de las personas para que tomen algunas decisiones. Eso pasa. Pero qué bueno es cuando nosotros activamos como un proceso, que la palabra de Dios comience a llenar espacios, a ocupar lugares dentro de nuestra estructura, dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestros valores, dentro de lo que nosotros somos. Que la palabra de Dios sea quien nos dirija y nos haga sabios, que nos lleve a tomar las mejores decisiones, a dar los mejores consejos o a reaccionar de la forma más correcta de acuerdo a la voluntad de Él. Entonces, qué dichoso es una persona cuando es hábil en aplicar la palabra en la vida diaria. Dice que ellos, y distribución para los cantores para cada día. Había mandamiento del rey acerca de ello y distribución para los cantores para cada día. Habla de organización, habla de estructura. Habla de algo que debía ocurrir bien, con excelencia, cada día. Número 6. Dice el versículo 24. Y Petaías, hijo de Mesesabeel, de los hijos de Sera, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Dice, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Es decir, administraban autoridad legal. Fíjense que el pueblo era supervisado, controlado por gente idónea, gente íntegra, gente que conocía la ley de Dios y la ley terrenal. Wow. Por lo tanto, ellos gozaban de la confianza del rey para la supervisión de la gestión administrativa del país. ¿Se da cuenta de lo que es eso? Hermanos, nosotros, tal vez estos no llegaban a ser pastores, ni profetas, ni levitas o sacerdotes, pero sí tenían un grado de madurez, una integridad a toda prueba.
administraban autoridad legal, atendían todos los asuntos del pueblo. Es decir, eran personas confiables, no corruptos, sino confiables. Gozaban de la confianza del rey terrenal. El rey había asignado un jornal diario y había asignado también sueldos para los oficiales del rey y para los ciudadanos. Ellos decidían también toda situación de controversia. Ellos velaban por los tributos del rey y velaban por los salarios de los servidores del templo. ¿Qué le parece? Se da cuenta, hermano, que no es fácil tampoco, pero tenían esta característica. Por lo tanto, ellos eran respetados porque era una bendición para el pueblo de Dios que de sus filas personas ejercieran o estuvieran ocupando estos puestos de autoridad. No sé qué le parece, hermano, este pequeño esquema. Pero esto es desafiante para nosotros, muy desafiante. Dice la Escritura, dice, cuando eres fiel en lo poco, Dios te pone sobre muchos. Debes aprender a ser fiel en lo poco y Dios, mediante un proceso, te va poniendo poco a poco sobre mucho. Tú no sabes dónde Dios te quiere llevar. Tú no sabes dónde Dios te quiere poner. Pero sí, hermano, tienes que entender de que Dios, para que lo pueda hacer, tú tienes que tener la actitud correcta de ser un intercesor, orar por toda situación, orar por toda necesidad. Orar porque, hermano, las cosas de Dios no resultan con facultades humanas, sino que Dios siempre quiere que su pueblo clame a Él en todo lugar y ser intercesores todoterreno. Levitas, es decir, personas de servicio, serviciales. Ser personas que estamos y reconocemos estar bajo autoridad. Ser personas que asumimos responsabilidades. Ser personas que amamos las cosas organizadas y ser personas confiables para que administremos no solamente las cosas espirituales, sino que también las materiales. Y no solo las nuestras, sino que también las que pueden ser del bien común. Aleluya. Con esto, hermanos, se termina el capítulo 11. La semana que viene vamos a ver el tema de la dedicación del muro. Se hizo una gran celebración para dedicar el muro. Quiero solamente poner en su mente y en su corazón, para que usted lo piense, de tal manera que el domingo sepa con qué vamos a tratar esto. El muro fue objeto de la movilización de líderes, como Nehemías, como Esdras, de todo un pueblo. El muro se enfrentó a mucha lucha y a mucha oposición. El muro duró mucho tiempo, su reconstrucción. El muro que costó tanto esfuerzo económico. Un muro que pasó por muchos peligros, ataques. Un muro que necesitó de mucha fuerza anímica para terminarlo. Merecía que se haga un acto solemne para dedicarlo a Dios. Las preguntas para la reflexión. ¿Considera usted hacer un alto cuando alcanza algún logro importante en su vida? ¿Le agradece a Dios por eso? ¿Dedica a Dios lo que Él le permitió alcanzar? ¿Encuentra que es importante marcar la relevancia de eso que usted alcanzó y que tal vez puede servir al dedicarlo a Dios para la proyección futura que tenga eso que Dios le permitió recibir? Amén. Lo dejamos hasta aquí.
Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, tu palabra es desafiante. Tu palabra confronta. Tu palabra, Señor, nos capacita. Tu palabra abre nuestro entendimiento. Tu palabra, Señor, nos permite ver el potencial que hay en cada uno de tus hijos. Tu palabra, Señor, nos entusiasma a tomar decisiones, a atrevernos, a ir más allá de lo que pensamos, a creer, Dios mío, que tú tienes propósitos mayores que los que pensamos o los que soñamos. Tu palabra, Señor, es salud, es sanidad para nuestro espíritu, para nuestra alma. Tu palabra, Señor, pone un bálsamo en nuestras heridas, sana, Señor, nuestros traumas. Tu palabra saca de raíz nuestros complejos. Tu palabra, Señor, nos desafía a mantener saludable nuestro corazón y nuestro espíritu. Gracias te damos, Señor, por lo que hemos recibido en este día. Bendice a tus hijos, Padre, entibia sus pies, que nadie se enferme, Señor, por estar en tu casa. Muy por el contrario, que en esta casa, Señor, alcancemos salud en nuestro espíritu y también en nuestro cuerpo. Gracias te doy, Señor, por lo que hemos recibido. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.